Falaris en el siglo VI antes de Cristo fue famoso. Era un tirano de Sicilia, un líder que disfrutaba asando a sus enemigos dentro de un toro de bronce lleno de fuego, conocido como el toro de Falaris. Falaris era conocido por ser de gran crueldad, y con este artilugio las pobres víctimas eran encerradas, cocinadas vivas, a la vez que sus gritos representaban el bramido del toro. Dice el autor de este texto: cosas de la vida, Falaris fue quemado vivo en su toro. Gengis Khan, el fundador del imperio mongol, un carismático y sanguinario líder capaz de exterminar poblaciones enteras, como hizo con los 700.000 habitantes de Merv en Persia. Un conquistador que se abrió paso siendo tanto un genial estratega como un líder desalmado. Masacró ciudades enteras, atribuyéndose más de 2 millones de muertes al ejército del líder mongol. Adolfo Hitler, este psicópata de manual y presumido enfermizo, transformó el mundo en el que vivimos, llevándose consigo más de 21 millones de víctimas en Europa y el mundo entero. Gobernante de Alemania desde el año 1939 hasta 1945, entre sus despreciables acciones incluye el genocidio de millones de judíos en el Holocausto. Pero también podemos hablar de Sir Winston Churchill, nacido en 1874 y fallecido en 1965. Es el hombre de influencia más admirado entre los líderes empresariales. Entre estos hombres, Winston Churchill todavía ocupa el primer papel a pesar de un carácter tempestuoso y exuberante. Se sabe que el primer ministro británico Churchill se enfrentó al nazismo, desplegado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Nelson Mandela, entre los líderes históricos, Mandela es citado como uno de los más grandes en la historia más reciente. Destacó como el líder del grupo anti-apartheid, el ANC. Mandela siempre había luchado contra las desigualdades raciales en Sudáfrica. Llamado al cargo de presidente de Sudáfrica en 1994, luego de ser liberado de prisión en el 90. Fue en compañía del expresidente Frederick de Klerk que recibió el Premio Nobel de la Paz en el 93 por su acción conjunta a favor del fin del apartheid. Usted se puede ya imaginar la influencia que tiene un líder, para bien o para mal. Y usted, mi querido hermano y hermana presente, puede también que sea un líder que tiene gran influencia en su medio o poca influencia quizá. Pero todos influenciamos de una u otra manera en otras personas. Quizá usted sea un empresario, un gerente, un jefe, quizá sea un líder en la iglesia, un líder en su casa, entre sus amigos, con los otros jóvenes, con los niños. Quizás sea un líder en el deporte, o simplemente con un consejo o con su ejemplo. Pero todos influenciamos en otras personas a lo largo de nuestras vidas. El tema de esta mañana lo hemos titulado: su liderazgo sí influencia. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Usted lo encuentra y se pone de pie, por favor, le pedimos, por respeto a la santa palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Cuando lo encuentre, le pedimos que por favor se ponga de pie. Estamos terminando ya esta carta, queridos, este Evangelio, queridos hermanos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias.
y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Señor, Santo Espíritu de Dios, yo te necesito, Señor. Tu iglesia te necesita, esta ciudad te necesita, este país te necesita, el mundo te necesita. Y aunque no se dan cuenta, la necesidad es cada día más grande. Y te ruego, Señor, que tú has separado en este lugar a un grupo de personas. Y estoy seguro que quieres hablarle, aunque dentro de su corazón haya resistencia, haya aquel importismo. Pero no nos dejes estar así, Señor. Háblanos, Señor, te pido. Ten misericordia de tu pueblo, glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Si usted es de aquellos escépticos que siguen negando la resurrección de Cristo, le comento que esta es la tercera aparición grupal de nuestro Señor Jesucristo luego de su resurrección. Observen por favor ahí en pantalla el verso 1 y el verso 14. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Y el 14 dice: esta era ya, ¿qué? La tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es cierto que el Señor Jesucristo se apareció también a María Magdalena. Es cierto que se apareció también a aquellos dos hombres camino a Emaús. Sin embargo, esta es la tercera aparición del Señor Jesucristo grupal. Es decir, a un grupo de discípulos. Y mire, si usted observa en los dos primeros, en el primer versículo, aparece un verbo que se repite dos veces. ¿Cuál es ese verbo? Se manifestó dos veces. Y en el versículo 14 aparece manifestaba. Este verbo es muy usado por el apóstol Juan. En su evangelio aparece 9 veces. Y en sus epístolas aparecen 9 veces más. Esta palabra manifestarse significa se hizo visible, se apareció. Es decir, muestra que Jesús se encuentra más allá del tiempo y del espacio y puede aparecer en cualquier lugar. Se hace visible cuando Él quiere. Es un verbo que en el Nuevo Testamento se refiere exclusivamente a Dios y a Cristo. Mire, hasta este momento el Señor Jesucristo solo se había manifestado a través de su gloria. Observe Juan 2:11. Ahí lo tiene en pantalla. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué dice? Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Ellos pudieron ver su gloria, pudieron observar la gloria del Señor.
Pero ahora Él mismo se manifiesta y se aparece después de haber resucitado. Se aparece con un cuerpo glorificado. Y voy a repetir, si usted es un escéptico, si usted dice, ¿cómo puedo creer en Jesús? Si requiere testigos, aquí hay 7 testigos de esta manifestación de Jesucristo. 7 testigos que nunca se contradijeron. 7 testigos que sufrieron martirio por mantener su testimonio. 7 testigos que no se vendieron por dinero y nunca negaron la autenticidad de su testimonio. 7 testigos que Juan da hasta el nombre. Miren verso 2, ahí está en su Biblia. Estaban juntos. ¿Quiénes estaban? Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. El apóstol Juan nombra a 5 de ellos: Tomás, Natanael llamado el gemelo, los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los 2 hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, o sea, el mismo Juan. Sin embargo, como es característica de sus escritos, Juan no se menciona a él mismo por nombre. Y había ahí otros 2 discípulos que no sabemos quiénes eran. Algunos dicen que seguramente eran Andrés y Felipe, porque siempre estaban en ese grupo. Pero no lo sabemos, no podemos decirlo. Ahora observen con atención el pasaje. Los discípulos tuvieron un líder, queridos hermanos, durante 3 años y medio. Un líder a quien ellos seguían, de quien ellos aprendían, a quien obedecían, a quien respetaban y admiraban. Pero era también un líder que les proveía para sus necesidades. Sin embargo, el líder más grande de la historia de la humanidad, el líder que aún cuando vivió hace más de 2000 años atrás, todavía tiene en este momento multitud de seguidores en todo el mundo. Ese es el líder Jesucristo, ¿sabía? Cumpliendo así lo que el fariseo Gamaliel dijo en Hechos 5, 38, 39. Lo tiene ahí en pantalla. Esto dijo el fariseo Gamaliel: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados, ¿cómo? Luchando contra Dios, hermanos. Y nunca se destruyó esa obra hasta ahora. Qué bueno que mi hermano está contento. Si ese líder llamado Jesucristo ya no estaba con sus discípulos, ahora se encuentran solos, surge otro líder. ¿Y quién fue ese líder? Pedro, hermanos, fue Pedro. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Miren, es bueno observar cada palabra en la Biblia para poder discernir lo que está sucediendo. Pedro era un hombre con un liderazgo fuerte. Observe que el apóstol Pedro ni siquiera dice: vamos a pescar. ¿Qué dice él? Voy a pescar. 3 palabras que hacen que los otros 6 digan: vamos nosotros también contigo. No sé si ya se dio cuenta de lo que está pasando. Miren, por favor, escuchen. Mateo 4, lo tiene ahí en pantalla. Del 18 al 20, vamos a recordar un poco qué pasó en el ministerio de Jesucristo. Dice ahí: andando Jesús junto al mar de Galilea, el mismo mar, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Muchos predicadores hemos usado este pasaje de Mateo para enseñar que Pedro y Andrés dejaron al instante, inmediatamente, enseguida, en ese momento, sus redes, es decir, su trabajo, su sustento, y le siguieron al Señor Jesucristo. No se preguntaron: ¿y ahora, pero de qué vamos a vivir? No dijeron: pero yo tengo familia. No, en ese instante dejaron todo y le siguieron a Jesús. Y tomaron una buena decisión, ¿saben?
Durante 3 años y medio no les faltó comida, nunca. Es más, el íntegro y confiable tesorero llamado Judas, estoy usando sarcasmo, sí, hasta tenía una bolsa con las finanzas del grupo, ¿o no? Sí, claro. Pero ahora ya Jesucristo no estaba, hermanos. Voy a repetir algo, escuche. Jesucristo no era solo su maestro, no era solo un sanador, no era solo un hacedor de milagros y señales. Jesucristo, desde el día que dejaron sus redes, también se convirtió en su proveedor. En eso se convirtió. Y escuche usted, Jesús a sus discípulos no solo les proveyó instrucción sabia y profunda, Jesús les proveyó la salvación al entregarse Él mismo en lugar de los pecadores, que arrepentidos le miran como Salvador. Y eso espero que haya hecho usted. Si no lo ha hecho, no puede seguir adelante con este mensaje usted. Va a tener que mirar a Jesucristo como su Salvador ante tanto pecado que ha cometido. Pero Jesús pasó a ser algo más de ellos. Pasó a ser quien les sustentaba económicamente. Usted recuerda cuando Jesucristo les dijo a los 12: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, no cobres. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestros cintos. Se pueden imaginar haciendo tantos milagros, no había gente que dice: gracias. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Y saben qué dijo al final? Porque el obrero es digno de su alimento. En Mateo 10, del 5 al 10. Jesús les dijo: van a tener alimento seguro por su trabajo, no se preocupen. Usted sabe que cuando comisionó a los 70, ellos regresaban y lo único que dijeron es: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ¿no entiende? Ellos no vinieron y dijeron: Señor, pasamos la hambre, ya estamos flacos, perdí 5 kilos. No, hermanos, no, tenían todo. Escuche usted, si usted es un seguidor de Jesús, si usted hace la voluntad de Jesús, sigue sus enseñanzas, las vive, comparte su evangelio, y si trabaja íntegramente, ¿acaso usted no sabe que Jesús es también su proveedor y no le dejará que sufra necesidad? ¿No sabes? ¿No fue Jesús quien dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? Y ahí hace una pregunta. ¿Escuchó usted la pregunta alguna vez? Ya lo he leído tantas veces. ¿Ha escuchado esta pregunta de Jesús a usted? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa pregunta hizo Jesús, ¿o no? Y él dijo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Hace otra pregunta, escuchen: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, está hablando, el texto está hablando de economía, de comida, de vestimenta. Eso es lo que está hablando. Y el Señor dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, escuchen lo que viene, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el versículo que más se repite desde este púlpito, pero creo que es el que menos cree la congregación. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, el trabajar no es malo. El trabajo es bueno, el trabajo es una bendición de Dios. Adán labraba el huerto antes de la caída. Y es necesario, es importante trabajar.
El trabajo no es el problema, ni el dinero, ni la riqueza es el problema. ¿Cuál es el problema? El amor a las riquezas. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Pedro, usted sabía que Pedro fue llamado también a trabajar, pero en el ministerio. A eso fue llamado Pedro. No me dirá que usted, alguno de los que están aquí, es una de las personas que cree que el ministerio pastoral no es un trabajo. ¿No? ¿Usted cree eso? ¿En verdad lo cree? Ya lo hemos dicho antes, hermanos, pero a veces es necesario repetir. Así como usted en casa no siempre come un plato nuevo, es bueno repetir un manjar también de Dios de vez en cuando. Y lo voy a repetir, observa estos versículos. 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que dice? En las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, dice la Biblia. Y 1 Corintios 15, 10, mírenlo ahí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que he trabajado, dice, es un trabajo, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice Colosenses 1:29, para lo cual también, ¿qué? Trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sí, y algunos dicen, ¿y por qué el pastor no trabaja? Pero si es un trabajo, hermanos, la hora del ministerio. Y sería lindo que toda la iglesia pudiera hacer alguna pasantía del ministerio pastoral. Por 2 mesitos quisiera que la haga. Por 2 meses. Sería lindo para que vean que es precioso el ministerio pastoral, pero sí también es alto. Pero volvamos al tema, ahí está Pedro. Y Pedro está diciendo, voy a pescar. Y los otros dicen, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Ellos fueron separados por el Señor para el ministerio, hermanos. Y estaban regresando a trabajar al mundo. Y aunque algunos autores dicen que no estaba mal que hayan ido a trabajar, al fin y al cabo tenían que comer. Y si es verdad, la labor de pescador no es mala, pero ellos no fueron llamados a trabajar pescando peces, perdonen las redundancias, sino hombres. Solo observe, el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Dónde tenían que estar los discípulos de este momento? En un monte, hermanos. ¿Y dónde estaban? En el mar. No estaban en el monte. No estaban esperando el mandato del Señor, se fueron ya al mar. Y si mira usted abajo en el versículo 15, que va a ser revisado desde el versículo 15 en adelante, que va a ser revisado la semana que viene. Dentro del mismo contexto que estamos viendo, el Señor Jesucristo 3 veces le exhorta y le anima a Pedro que tiene que trabajar pastoreando y apacentando las ovejas. 3 veces le dice, pastorea, apacienta, pastorea. Así que no era correcto lo que estaban haciendo. Y como era de esperarse, aquella noche no pescaron. ¿Qué dice? Nada. ¿Y qué significa nada? Nada. Mire, es interesante, pero voy a contar algo. Me tomé el tiempo para revisar 15 versiones de la Biblia. ¿Me está escuchando? 15 versiones de la Biblia. Ustedes saben que en algunas versiones usan sinónimos, palabras más contemporáneas, más entendibles. Pero en las 15 versiones, todas usaron esta palabra, nada. Y no pescaron nada. Ni un camarón, ni un zapato roto pescaron. ¿Sí se da cuenta de lo que está sucediendo? ¿Usted se da cuenta de lo que le sucede a un hijo de Dios cuando sale al mundo solo sin su Señor? ¿Cuán pronto estos hombres olvidaron las palabras del Señor Jesucristo cuando les dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer? Y lo dijo el Señor, nada podéis hacer.
Usted se imagina cómo estaría el líder Pedro en este momento. Fue él el que influenció en estos otros 6 hombres seguidores para que estén toda una noche trabajando y no pesquen nada. ¿Sí me está entendiendo? ¿Entiende lo que es salir sin su Señor y en sus propias fuerzas, como le decía el hermano Dani? Él no entiende. Pero observe cómo cambian las cosas. Versículos 4 y 5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Por favor, solo imagínense que ustedes no tienen un centavo en el bolsillo. Va a cobrar una deuda y no le pagan. ¿Cómo regresa? Bueno, si está en la carne, pateando al perro, y pobre si se cruza algún mendigo y le dice: regale a mi aquí, es que yo no tengo. No, mejor ni me imagino lo que le diría a ese pobre mendigo. El texto dice que el Señor Jesucristo estaba en la playa, pero ellos no sabían que era Jesús, y cuando les dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Jesucristo recibió una respuesta, y digámoslo de esta manera, no fue tan amable porque dijeron no, y punto. Este extraño, inoportuno, viene a preguntar todavía si tenemos algo que comer. Y aunque el Señor no les preguntaba porque Él tenía necesidad de comida, a veces es bueno recordar, hermanos. Yo frecuentemente necesito ser recordado por mi esposa que cuando alguien nos pide ayuda, al Señor mismo sirve. Mire lo que dice este versículo de Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿qué dice que debemos hacer? No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y miren lo que dice Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da a quién. No al rico, hermano. No al que le puede pagar. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Y si no cree aún, miren lo que dice Hechos 20:35 según la NBI. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para que te hagas rico, para que compres muchas cosas. Para eso dice, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados, dice la Biblia, hermanos. Para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más dicha de dar que de recibir. Me permiten hacerles una pregunta, es retórica, no tienen que contestar. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí esta mañana le hicieron una invitación al expositor que tuvimos hace una semana, Cameron Wolford, para que tomarse una taza de café? Bueno, les cuento que él estuvo muy feliz con la iglesia. Se fue muy contento con la iglesia, con el tiempo de varones. Y espero también que se haya ido feliz con lo que comió en cuenta. Pero ¿cuántos sí tuvimos ese corazón gentil? ¿Sí sabe lo que dice Hebreos 13 según la NTV? Síganse amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los... Ya, pues hermano, usted ya va invitando 50 veces en el año a la misma persona. Porque algunos que lo han hecho han hospedado ¿qué? Algunos dirán, pero ya sabemos que Cam no es ningún ángel. Pero miren lo que dice Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de quién. ¿Practicando qué? Ay, hermanos. Practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Jesucristo dijo que aquel que da un vaso de agua al profeta, por cuanto es profeta, recompensa, ¿de qué va a recibir? De profeta. Eso dijo Jesús. Pero regreso al tema. No sabemos cómo fue el no de los discípulos cuando Jesús les preguntó si tenían algo de comer. Quizá fue un no. O fue un no. Pero sí, sabemos que fue un no. Sí, quizá fue un no de vergüenza, hermanos. Porque siendo pescadores profesionales, ellos eran profesionales en la pesca, regresaron sin nada.
Pero fue un no, seco, lacónico, parco. No. Aún cuando Jesucristo les llama con tierno amor y les dice, hijitos. ¿Saben lo que significa hijitos? Muchachos, niños pequeños o crecidos a medias. Eso significa. Y parecían o no niños pequeños, pero niños espirituales, a eso me refiero. Usted ha visto a un niño pequeño tratando de hacer alguna tarea sencilla y no lo puede ponerse un zapato. Ya está un niño chiquito tratando de ponerse zapato. 5 minutos, 10 minutos, llega un rato que ya pierde la paciencia porque no puede. ¿Qué hace? Se pone a llorar. Así somos a veces nosotros. Salimos sin el Señor y el Señor viéndonos debe de estar. ¿Cómo estamos afanados, lloriqueando, tratando de hacer algo que solo Él puede hacer? Y así somos. Pero aún cuando el Señor recibió esa respuesta parca de no, dice el verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Yo miro este versículo y pienso que yo, Diego Naranjo, no ustedes, yo, quizá después de haber pasado pescando toda la noche en alta mar, pesca y pesca sin sacar nada, y regresar a la orilla ya a una distancia de 90 metros, eso es lo que significa según el versículo 8, la distancia. Yo, Diego Naranjo, siendo un pescador profesional, Dios dice que voy a permitir que algún extraño que está afuera me diga que bote las redes de nuevo a la derecha. Es que no sabe ese señor que está allá, que está tratando como un profesional y que ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Saben qué enseña esto? Que en ocasiones, queridos hermanos, Dios usa un burro para enseñarnos en nuestra insolencia, ¿o no? Incluso cuando este burro es del pastor, pero lo usa. Amén. Así es, hermano. Yo nunca he contado el número de ocasiones, pero son innumerables las veces que el Señor me ha permitido dar un consejo a alguna persona y mirar con tristeza que a la vuelta de la esquina no fue escuchado. Y se fueron a hacer lo mismo que estaban haciendo. Gracias a Dios que estos 7 discípulos no eran Diego Naranjo. Y ellos quizá con un poquito de más de fe que yo y humildad obedecieron a este extraño que era el Señor, pero aún ellos no lo sabían. A lo mejor pensaron, igual que perdemos. Y el versículo 11 dice que lo que pescaron, ¿qué era? Grandes peces. 153 en su número. Y Juan narra otro milagro allí mismo. Hermanos, Juan era un pescador profesional, ¿sí entienden aquello? Y Juan dice que aún siendo tantos la red no se rompió. Es otro milagro, hermanos. Mire, posiblemente eran tilapias, porque en el mar de Galilea hay muchas tilapias. Podían medir unos 45 centímetros aproximadamente y pesar 4 libras, 4.5 libras cada una. Esa red tenía un peso aproximado de 688 libras y no se rompió. Se da cuenta que el versículo 6 dice, no la podían sacar del mar por la gran cantidad de peces. Tuvieron que salir a la orilla arrastrando la red. Pero quizá no hubiera sido yo el único que hubiera actuado así de esa manera. Quizá usted también es una de las personas que dice, no, yo no voy a volver a lanzar las redes del Evangelio de nuevo con esa persona. Jesús le dijo a Andrés y a Pedro, venid en pos de mí, os haré pescadores ¿de qué? ¿Pescadores de qué? Ah, ya. Pero el problema es ir a pescar sin el Señor, hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos personas de fe, pero ya ni las redes del Evangelio lanzamos a nadie. No queremos. ¿Ya para qué? Pues si nadie cae en esas redes. Ya pensamos que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros compañeros de trabajo no tienen esperanza.
Y cuando Jesús nos dice, hijitos, lancen sus redes a la derecha, ya, nosotros no las lanzamos. ¿No dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Lo queremos? ¿Lo queremos o ya estamos diciendo, no, mi familia no? Y qué precioso, hermanos, es comparar estas redes milagrosas que no se rompieron con el Evangelio. Pues el bendito hombre que cae en esas redes preciosas del Señor jamás se va a romper de su lado. ¿Me entiende? Nunca va a estar lejos del Señor, siempre se va a quedar con Él. Al mirar que la pesca fue un milagro, Juan, quien era quizá el más sensible en los temas espirituales, dice en el versículo 7, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro, hermanos, quien era el más arrebatado, el de acción, se ciñó la ropa, probablemente en la pesca él se sacó todo, se quedó con calzoncillos para estas labores, pero ahora vuelve a ponerse por respeto al Señor, creo yo, y se lanza a nadar al encuentro de su Señor, 90 metros de distancia de la orilla. Mire, a Pedro ya no le importó nada de nuevo, no le importó ni los peces, no le importó nada, solo quería estar cerca de su Señor. Los otros ahí se quedaron arrastrando las redes hasta la orilla, porque no podían subirle. Y dice el versículo 8, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, 90 metros. Y llegamos al mejor momento, queridos hermanos, al mejor momento, el desayuno preparado por Jesús. Versículos 9 a 12. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Le puedo hacer una pregunta, ¿cuántos eran los pescadores? 7, no, más que Jesucristo, 8. Y quizá aquí haya alguno de los que ve el vaso medio vacío y digan, y un pez y un pan para 8. ¿Cómo les va a alimentar a todos ellos? Juan no le da importancia a ese relato. Y algunos dicen que cuando Jesús dijo que traigan acá los peces era para preparar y ponerlos a la brasa. Sin embargo, yo no lo creo, hermanos. Tenían que lavarlos, limpiarlos, adobarlos, etc. Eso no es labor sencilla. ¿Acaso Jesucristo no alimentó ya 20,000 personas con 5 panes y 2 peces? ¿Qué era para él un milagro de alimentar a 8 personas con un pan y un pez? ¿Pudo ocurrir ese milagro? ¡Claro que sí! Pero a mí me gusta la idea de pensar que el Señor Jesucristo les tenía en la taza, esto estoy pensando yo, por favor no diga que es Biblia, que les tenía un pez que se llama esturión. ¿Ha escuchado ese pez esturión? No es una tilapia, hermanos, es un pez que habita en esas aguas del mar de Galilea. Es un pez que puede llegar a medir hasta 2 metros. Y su carne es considerada un manjar en aquellas culturas. ¿Y sabe algo? ¿Sabe de dónde sacan el caviar? ¿Del esturión? ¿Por qué el Señor no les podía tener un esturión? Yo creo que nunca usó los otros peces, porque si observa el versículo 13, mire, dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, pan y pescado, ¿en qué está? Singular. No es plural. Pero observa el versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Sabe cómo traduce la NBI este pasaje? Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Así lo traduce la NBI. Sí, fue Jesús, escuche, fue Jesús el que les preparó el desayuno. Él no se sintió menos por hacerlo, no menospreció esta labor. Jesús no se sentó a la mesa, Jesús fue quien la sirvió. Él mismo fue el que dijo en una ocasión, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, escuche bien, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso dijo Jesús. Y ahora lo volvió a vivir. Mire, es precioso el mirar que el Señor usa multitud de maneras de enseñar a sus discípulos.
Y esta es otra. Queridos hermanos, hay ocasiones que nuestros hijos aprenden más cuando les preparamos un desayuno y les enseñamos en amor que estar grita y grita. ¿Sí sabían? ¿O no? Ahí está, el Señor les prepara. En esta ocasión les prepara un desayuno para enseñarles. ¿Quién sirvió el desayuno? Jesús. Y esta es una de las enseñanzas que el pueblo de Dios menos aprecia. El servir al prójimo, el tomar una escoba, el limpiar un baño, el limpiar una silla, son tareas que muchas veces son menospreciadas por la iglesia. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo, escuche usted, resucitado, en su cuerpo glorificado, viene y lo vuelve a practicar, vuelve a servir. ¿Sabe qué es tierno también observar? Que aunque Jesús les dice, venid, comed, o vengan a desayunar, el versículo 12 dice que ellos estaban temerosos. Tanto así que el versículo 13 dice que el Señor tuvo que venir, tomar el pan y el pescado y dárselos. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera se acercaron, Él tuvo que ir y darles el pan y el pescado. Eso es amor. Eso es amor bíblico, hermanos. Eso sí es amor profundo y paciencia profunda. Eso sí es de amor del bueno, como decimos nosotros. Y no decir, ¿yo por qué le voy a servir? Si a mí no me sirve. Me cae hasta mal. Voy a terminar el mensaje, hermanos, concluyendo. Le hago unas preguntas. ¿Usted se dio cuenta que salir sin Jesús al mundo es estéril? Que no sirve de nada, que no produce fruto, así trabaje toda la noche, no sirve de nada. ¿Se dio cuenta de aquello? ¿Usted se dio cuenta que usted como líder puede estar influenciando en algunas personas a caminar por el mundo sin Jesús, yéndose en contra de la voluntad de Él? No importa los pretextos que ponga, si se va en contra de la palabra de Dios, de su voluntad, todo trabajo se vuelve vacío. ¿Qué pescaron los discípulos de Jesús, hermanos? Asimismo es el trabajo del creyente en sus fuerzas. Sin Jesús se vuelve nada. O como dice Ageo, ¿sabe qué se vuelve? Ageo 1:6 dice, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Sin Jesús. ¿Puedo hacerle otra pregunta? ¿Quién encendió el fuego? ¿Quién encendió el fuego, hermanos? Aquí está, todavía no les he perdido, ya les perdí. ¿Quién obtuvo el pez? ¿Quién consiguió el pan? Fue Jesús, sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué andamos tan afanados por la vida? Tan abatidos. Si usted es hijo de Dios, hoy va a almorzar porque Jesús le va a dar almuerzo. Y si usted está tanto triste porque no sabe de dónde va a comer esta semana, recuerde, Jesús prometió. Él dio su palabra. Así como cuando sus amigos les dicen, te prometo, te juro. Él le dijo que no jure eso. Pero Él le prometió que si busca el reino de Dios, primero, ¿qué va a ser añadido? Todo lo demás, hermanos. ¿Usted duda del poder del Señor? ¿Usted duda? ¿Se acuerda que Pedro en alguna ocasión le dijo, Pedro, anda, échate un suelo en el mar, el primer pez que saques, vas a encontrar allí un estatero y anda, paga el impuesto de ti y por mí? ¿Sabe lo difícil que es eso? Ir al mar lleno de billones de pescados, coger un pez, abrirle y encontrar una moneda. Jesús puede sacar la plata de un pez, ¿entiende? Pero Él quiere que Él sea primero en su vida, trabaje responsablemente, éticamente, íntegramente y sirva al Señor. Y va a ver que nunca le va a faltar el pan en su mesa, hermano. No le estoy diciendo que sea rico, pero no le va a faltar. Le puedo hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de ejemplo de liderazgo están dejando a las futuras generaciones? ¿Un liderazgo sin fe?
que cuando la adversidad se presenta, que cuando la enfermedad llega, que cuando la muerte visita su casa, cuando los problemas matrimoniales aparecen, cuando los problemas con los hijos surgen, entramos en desesperación y nos metemos en un mar vacío y oscuro y pasamos despiertos toda la noche. Ese es el liderazgo que está dejando. O somos de liderazgo lleno de fe, que esperen en el Señor, que confíen en su Señor, que no desmaye ante la adversidad, que se ríe de lo por venir. ¿O no dijo eso a la mujer virtuosa? Mi querido hermano y amigo, esto es lo último que le voy a decir respecto a este mensaje. Está bien. Si usted quiere lanzarse al mar solo, vaya. Trabaje, sude, estrésese, llénese de ansiedad, llénese de angustia, aléjese de la iglesia y póngale pero a los pastores y a todos los miembros de la iglesia. Pero cuando ya esté agotado, cuando ya haya tocado fondo, ponga sus ojos en la orilla y ¿sabe qué va a encontrar? A Jesús que le está esperando con un pan y con un pescado para usted. Amén. Pero no se demora mucho. El Señor dijo: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Estás deseoso de resistir y no de castigar. Cierre sus ojos.